tener nuestra clase de hoy. Hoy es una clase donde vamos a empezar a aterrizar un poco ciertos conceptos que ustedes han venido escuchando, y que de pronto no analizamos, no porque esté mal, sino porque a lo mejor justamente no sabemos mucho de esta materia. Y de pronto pensamos que hacer programación web es hacer programación en HTML, ¿no? Nada más. Se vale. O sea, al final de cuentas, pues sí, puede ser una parte, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, déjenme ponerles aquí la presentación. A ver, vamos a ver. Ahí voy. Listo. Y perfecto. Ahí estamos. Y ahora sí, abrimos aquí. Buenísimo. Bien, ahora sí se los comparto. Perdónenme, no tenía yo abierta la presentación. Ahí estamos. Muy bien. Ahí lo están viendo. Si no lo voy a dejar así un poquito en el modo de edición, porque si no de pronto ahí empiezo a luchar con los que van ingresando y si quiero desplazarme o hacer algo. Entonces, bueno, pues como les decía yo, la idea de hoy es empezar a trabajar con esto. Aquí quisiera yo preguntarles y que ustedes me ayudan, o sea, no es porque lo tengan que saber, porque justamente para eso es la materia, ¿no? Pero en cuestión de ideas, o sea, no crean que estoy aquí con la lista a ver quién contesta y palomita y tachecito, no. Es justamente ir refinando los conceptos y justamente ir entrando y considerando algunas otras cositas. Pero, ¿qué significa para ustedes? ¿Quién quiera decirme? Programación web, ¿no? Oye, voy a llevar programación web. ¿Qué me imagino que va a suceder? Bueno, yo diría que es programar para páginas web, o sea, crear páginas web, etcétera. Correcto. Sí, esa es una partecita. Muy bien, gracias, Ramón. ¿Alguien más que...? Yo considero que la programación web es como el desarrollo, la investigación y la innovación. Ahora sí que muy, ¿cómo decirlo? Muy cliché la descripción. Sí, pero para que otras personas tengan acceso a las aplicaciones, o sea, ahora sí que son como aplicaciones en línea, en tiempo real. Correcto. Pues fíjate que no es cliché, o sea, suena bien, bien apantallador, ¿no? Cuando dices innovación, pero efectivamente, o sea, si lo pensamos nosotros como informáticos, que también de verdad lo comentábamos en esta discusión con la otra secuencia, es esa innovación, no solamente en cuestión de hacer una cosa muy atractiva, sino hacerlo muy funcional. Eso es lo que da la diferencia entre un ingeniero, un licenciado en informática, a que solamente seas un desarrollador, ¿no? O sea, para ser bien estricto y bien duro, pues hacer páginas web, pues te montas un tutorialcito y listo, ¿no? El HTML es gratuito y en un editor de textos haces HTML y lo logras. O sea, es un poco como contratar al toques, ¿no? Al maestro que le sabe ahí a la electricidad y trae sus pincitas, o contratar a un ingeniero electricista, ¿no? Que te dice, no, espérame. Lo que necesitas hacer es el circuito, ver cuál es el circuito que tienes y hay que optimizarlo y mejor ponle aquí. O sea, no es solamente hacer páginas web, es una parte, ¿no? Y cuando digo de pronto hacer páginas web, pues es justamente suena como seco. Vamos a hacer páginas web. Y muchas ocasiones lo vemos como yo la verdad lo veo lo que tenemos hoy en día y se me hace una cosa maravillosa. O sea, yo les puedo contar
ya me voy a poner histórico. Yo les puedo contar que cuando yo estaba en Lupixa, les platiqué que había dinosaurios y eso. De hecho, el último dinosaurio murió ahí en donde está el edificio de cultural, ahí al pie de la escalera. Pero no había internet. Cuando yo estaba en Lupixa, no había internet, ¿no? En ese momento empezó a entrar a México el internet. Y tú tenías, o sea, había poquitas personas que tenían posibilidad de contratar una línea de internet, o sea, tenían un contrato de internet. En aquel entonces existía Infocel en México. Telmex no le había entrado al negocio al negocio del internet, porque en aquel entonces, muchachos, toda la red telefónica en México que tenía Telmex era red telefónica analógica. Entonces no había internet, no había internet. Entonces las compañías que empezaron a llegar como Infocel y en algún momento América Online, a lo mejor alguien ha escuchado AOL, y si no, imagínense, hay una película, yo me acuerdo muy bien, que se llama You Got Mail, ¿no? Tienes un email, me acuerdo perfecto, que ocupan los que no tengan idea de cómo funcionaba, porque la realidad es que ustedes ya nacieron y fueron creciendo con otro tipo de estándares. Vean esa película y ahí se ve clarito cómo se hacía la conexión a internet, ¿no? O sea, la conexión a internet era sobre la línea telefónica analógica, que la línea telefónica está pensada para recibir nuestra voz y para transmitir nuestra voz. Hoy todas las líneas telefónicas son digitales y hay una transformación de nuestra voz, que es analógica a digital, y del otro lado de digital a analógico. Pero bueno, eso no es lo más importante. La conexión a internet, pues entonces se tenía que ocupar la línea telefónica, es decir, nadie más podía hablar por teléfono en ese momento, y se tenían los dispositivos, los módems externos, y entonces se conectaba, se hacía toda una parte de conexión telefónica, y de ahí se marcaba un número que era un servidor de acceso al servicio de internet, si era Infocel, si era América Online, si era el que tú me dijeras. Y en ese momento estaba Avantel, en aquel entonces entró Alestra, empezaron a entrar un montón de servicios de internet y se escuchaba los famosísimos pajaritos, ¿no? El handshaking, y se hacía la conexión. Entonces ya te decían, ya se conectó. Ah, perfecto. Pero cuando tú tenías una conexión a internet de esa manera, tenías que hacer la instalación en tu computadora del navegador, porque las computadoras tampoco traían navegadores por default. Entonces sí les puedo contar que yo veo ahora lo que tenemos en la red y sí me sorprendo, ¿no? Me ha tocado ver las páginas web desde el web 1.0, ¿no? Y las páginas en el web, en el 1.0, pues eran justamente páginas web, así como lo llamamos ahorita, páginas web. Inclusive a mí me tocó, en un lugar donde trabajaba, me tocó hacer la página de la empresa. Y la página de la empresa, pues yo la hice con fotografías escaneadas, ¿no? Copié un folletito, contratamos un servicio que nos daba el hosting de la página y ahí lo subimos. Y lo que hacíamos era solamente tener presencia en la red. Nada más había un apartado que decía contáctanos, pero pues no había esta posibilidad de contáctanos y danos tu correo y déjanos tu teléfono y llena el formulario. No, o sea, era meramente informativa, páginas estáticas. Ese era el 1.0, ¿no? Muy interesante porque pues así funcionaba, ¿no? Navegadores, los navegadores, antes inclusive de todo eso, no existía tampoco, pues el que todas las empresas tuvieran páginas web, sino ustedes en aquel entonces iban, por ejemplo, a Sanborns y vendían un diccionario así como la sección amarilla, de páginas web. Entonces mensualmente publicaban qué sitios o qué empresas a nivel mundial tenían páginas web y nos daban la dirección. ¿Por qué? Pues porque no existía lo que hoy tenemos como Google, ¿no?
el dios Google, que todo lo sabe. Todo lo sabe. Entonces, no sabíamos las direcciones. Hoy ni siquiera nos preocupa por si, no sé, si Coca-Cola o Adidas es .com.mx o es .org o es o sea, yo meto a Google, meto Adidas y ahí viene la página oficial de Adidas, doy clic y punto, ¿no? O sea, las direcciones inclusive ya no son tan importantes tampoco. Entonces, pues, lo que le estoy diciendo es una maravilla. Un poquito más adelante, justamente para contrarrestar el asunto de las páginas estáticas, pues surge el web 2.0, donde hay un dinamismo en el contenido de las páginas. Y aquí es donde muchos negocios empiezan a entrar, sobre todo negocios que tienen información cambiante, como podría ser, por ejemplo, un periódico. De hecho, los periódicos, la verdad, el grueso de su página es dinámico, pero se quedaron en el 2.0. ¿no? Hoy hablamos del web 3.0 y 4.0. Pero estos periódicos donde, híjole, o sea, imagínense de manera estática darle mantenimiento a un sitio de noticias, pues es complicadísimo, ¿no? Si fuera estático. Entonces, ¿qué se hace ahora? Pues toda esa información se redacta, se tiene una pequeña basecita de datos y se da el formato para que esas noticias estén cambiando tan pronto como yo estoy alimentando la base de datos. Es decir, ya no hay un diseño propiamente hecho para cada una de las noticias, sino ya es como pequeños templates o pequeños frameworks donde vas tú colocando de información, vas colocando fotos y solito va presentándose esto en una forma dinámica. Un poquito más adelante, pues surge entonces la posibilidad de decir, oye, pues está muy padre, pero pues sí me gusta captar información también de las personas que están visitando, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza realmente el dinamismo de la programación web, ¿no? El poder tener sistemas de información a través del web. Esto inclusive llegó a ser así como un concepto, ¿no? Esto es web enabled, o sea, está disponible en el web. Mi sistema es web enabled. Oye, pues maravilloso. O sea, no existían todos los PDAs o los dispositivos móviles que tenemos hoy, ¿no? Yo, por darles un ejemplo de esta evolución, que a lo mejor ustedes no la notan, pero cuando revisan la historia es fascinante. Yo me acuerdo de todo el proceso que se seguía cuando, por ejemplo, un camión repartidor de Coca-Cola pues llegaba a una tiendita, ¿verdad? Un camión repartidor de Coca-Cola lo que hacía era cargaban en la mañana el camión completo, tenía una ruta, medianamente sabían cuánto se consumía por día, pero iban de tiendita en tiendita en el ¿qué le dejo? ¿Verdad? ¿Qué le dejo? Y pues ahí llevaban el camión con toneladas de refresco y cuidándose y luego los asaltaban. Hoy en día pues mandan a una persona de avanzada en un día, tienen códigos, toman el pedido en dispositivos que llegan en línea hasta las plantas de estas plantas de producción o de productos. Y al día siguiente sale el camioncito justamente con lo que se les pidió, no más, no menos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que ha permitido la evolución de la red, pues es fascinante, ¿no? También tiene muchísimo que ver con que hoy tenemos una red de internet, o sea, donde el dueño de todo esta infraestructura es Telmex, ¿no? Pero hoy tenemos una red con backbone de fibra óptica que no es rapidísima, pero nos permite tener anchos de banda muy interesantes y al mismo tiempo pues hacer que la información fluya de una manera un poquitín más rápida. Entonces, pues sí, cuando decimos programación web, no solamente estamos hablando de hacer páginas, sino de hacer páginas que tengan esta interactividad, este dinamismo y esta interactividad con el usuario para poder hacerme llegar información de ese usuario a través de formularios, ¿no? A través de de que yo pueda subir información
como archivos, ¿no? ¿Cuántos lugares no han entrado ustedes donde tienen que hacer a lo mejor un trámite en línea y ahí mismo les dice, sube, no sé, tu estado de cuenta, sube tu acta de nacimiento escaneada, sube una fotografía de tu INE, de lo que tú quieras, y se puede alimentar todo esto. Entonces, es justamente, ese es hacia donde vamos, ¿no? Vamos a intentar, saber cómo se puede conformar todo esto. Entonces, se los digo porque no nada más que nos vamos a ejercicio número 1 HTML y ejercicio número 2 pues HTML complejo. No. Así HTML y todo, pero buscaremos también verle hasta los chones a toda esta parte, ¿no? Entender perfectamente cómo puedo hacerlo. ¿Sale? Por eso estas preguntas un poquito para ir enmarcando. ¿Cuál será la arquitectura? Cuando digo arquitectura, no hablo de los equipos, ¿eh? No estoy hablando de la arquitectura de los equipos de Intel, no sé qué, no sé cuánto, no. ¿Cuáles son las partes, los componentes, los de software o de hardware, como ustedes lo quieran ver también, de una aplicación web? ¿Cuál creen ustedes que sean los componentes? Les voy a dar una pista. Uno de ellos pues, es el navegador. ¿Sale? Uno de ellos, un componente a considerar es el navegador. ¿Y por qué digo a considerar? Porque pues el navegador, pues claro, tiene que haber un navegador. No. Porque también tengo que ver qué navegador. ¿Ah? Hoy sabemos que no todos los navegadores funcionan igual. No todos los navegadores son al 100% compatible con todo. Pues hay preferidos, hay marcas más propietarias, más cerradas. Entonces, el navegador es un componente. ¿Qué otro componente o qué otra parte de la arquitectura creen ustedes que sea en una aplicación, que venga en una aplicación web? ¿Servidores? ¿Servidores de qué? Donde está cargado el código de la página. Ok, un servidor web, correcto. La base de datos. Muy bien, una base de datos, perfecto, ese es otro componente. Sí, está muy bien. Los nodos y los puntos de acceso. Los nodos, los puntos de acceso, pues bueno, los nodos o los puntos de acceso estaríamos pensando como del propio navegador, ¿no? O sea, no te importa exactamente en dónde van a acceder, sino a través de qué van a acceder, ¿no? Que es el navegador. Pero bueno, sí, perfecto. Pensemos que. ¿Qué otra cosa? Los medios como las fotos y el audio. Sí, a lo mejor los protocolos para poder manejar todo este tipo de formatos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Podría ser el host? Sí, ok. La parte donde que es también el servidor web, donde está almacenado, donde está montado este servidor como tal, lo que está haciendo el hosting. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bien, pues ahí va todas esas partecitas, ¿no? Se nos olvida a lo mejor en lo general, ahorita sacándole una medio radiografía, todas estas tecnologías que es exactamente como la carne de nuestro curso, ¿no? Sí hay un servidor web, ya sé que hay un servidor web, pero cualquier servidor web, pues no, yo creo que ahí tenemos que sí pensarle dependiendo de la aplicación. Por eso viene esta siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la estrategia para elaborar una aplicación web? O sea, ustedes, ¿cuáles serían como los pasos que seguirían para el desarrollo de esta aplicación web? ¿En qué se fijarían primero si los contratan para que les hagan para hacer una aplicación web? ¿Qué sería lo primero que harían? Yo creo que ver el tamaño del proyecto, ¿no? Si es muy grande o pequeño. Sí, permítame un instante, perdón. Okay.
Profe, creo que está silenciado. No, perdónenme. Ya, es que me surgió aquí algo que tenía. Ya, Pensamos que se había silenciado por accidente. así como que todo el mundo, sí, ya se está echando un choro aquí y yo silenciado. No, discúlpenme, aquí tuve que atender un mensaje que me llegó. Perfecto. Vuelvo a hacer la pregunta. Por ahí alguien me había contestado, si me puede volver a contestar. ¿Cuál sería la estrategia para elaborar una aplicación web? Por favor. Sí, creo que yo lo había contestado. Correcto. Bueno, le comentaba que la magnitud del proyecto. Porque, Muy bien. Bueno, sí hay que considerar varios aspectos. Por ejemplo, el sistema operativo donde se va a poner el servidor. Correcto. Porque no todos aceptan la misma cantidad del proyecto, más que nada. Correcto. Muy bien. Sí, muy bien. Te fuiste, es correcto. Eso es una parte de lo que hay que considerar. Te fuiste un poquitín, inclusive ya como a los siguientes pasos, ¿no? Pero el primerito, no sé si a eso te referías, ¿no? Dimensionar el proyecto, pues es realmente entender al usuario, ¿no? Entender lo que se necesita. Eso es un poco de la aplicación de los conceptos de análisis y diseño de sistemas de información. Ignoro si llevan ustedes algún tipo de materia de este tipo, pero anteriormente nos daban estos sistemas para estas materias como para desarrollo de sistemas standalone o en un modelo donde estaba instalado en las desktop y había un servidor en una red LAN y entonces pues ahí hacemos todo esto. Pero hoy siguen siendo sistemas nada más que web, ¿no? Y una filosofía que ha cobrado una fuerza impresionante es el diseño de aplicaciones o de sistemas basado en el usuario, ¿no? O sea, siempre nos dicen que es importante que la directiva o que los directores, los dueños, respalden este proyecto para que funcione. Yo estoy de acuerdo con eso, pero estoy más de acuerdo en que el éxito del uso y del logro de un sistema es que el usuario esté involucrado, ¿no? Cuando esté involucrado no es que haga lo que se le pegue la gana, porque también de pronto el usuario pues nos empieza a decir necedades y no necesidades, sino necedades y cosas que de pronto salen un tanto del funcionamiento mínimo indispensable de un sistema, ¿no? Pero el hecho de que el usuario podamos entender lo que necesita nos va a dar una idea muy clara del alcance, ¿no? Y de ahí podríamos empezar a una vez que ya entendimos, yo les digo como una recomendación, pues también proyecten a futuro qué podría pasar con ese sistema, ¿no? ¿Va a crecer o no va a crecer? Entonces, insisto, esta es la diferencia. Ustedes son ingenieros y tienen que pensar en todo esto. No solamente te dan la necesidad, desarrollas cualquier cosa y listo. No, sino se trata de proyectar de una manera un poquitín más un poco más visionario y decir qué sucede con este negocio. ¿Por qué les digo esto? Pues anteriormente los sistemas igual se desarrollaban con una cierta filosofía y el ciclo de vida era distinto, era un ciclo de vida más largo. Cuando hablo de ciclo de vida no es ciclo de desarrollo, sino el ciclo de vida es una vez que ya se hizo el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y uso. El uso duraba bastante tiempo hasta que teníamos que volver otra vez a hacer un análisis, un diseño, ¿no? y lo íbamos mejorando. La realidad es que antes los negocios, el núcleo de un negocio duraba mucho más tiempo. O sea, las empresas no tenían que flexibilizarse en muchos de sus procesos en mucho tiempo, ¿no? O sea, los sistemas, híjole, pues, ¿qué les puedo decir, no? A mí me tocó trabajar en una empresa que tenía más de 30 años, y cuando yo llegué a hacer algunas cositas en Java, pues el sistema que tenían se los habían desarrollado 10 años antes. O sea, había durado el sistema 10 años. O sea, imagínense nada más, es una cosa. Y la operación era exactamente la misma, ¿no? Pero hoy en día las empresas en cuestión de negocio tienen que flexibilizarse y evolucionar, ¿no? Yo les digo, ustedes están muy acostumbrados, yo no, ya soy un poco viejito, pero a mí me sorprende pues, la inmensidad, por ejemplo, de productos que existen y la diversidad de presentaciones
de algo, ¿no? O sea, yo cuando era niño, pues me llevaban a comprar un helado y compraba yo un helado de fresa y pum, se acabó. ¿Verdad? Y lo más extremo que teníamos para seleccionar era si era en vasito, en barquillo y el sabor del helado y ya, ¿no? Y ahora tienen doble, sencillo, suave, duro, con chispas, con cobertura, con fruta, en vaso, en barquillo, en canasta, en no sé qué. O sea, bueno, o sea, es una cosa terrible, ¿no? El café, ¿cómo lo quieres? Grande, súper grande, inconmensurable, tamaño no voy a dormir nunca, pero con leche, sin nada. O sea, hay una inmensidad en todos los casos. El sabor de la temporada, ¿no? Por ejemplo, si van a este tipo de cafeterías como Starbucks que tienen, ahora está hasta una fascinación. Antes era una cafetería donde se vendía café y punto, se acabó, ¿no? Pero ahora este tipo de cafeterías, pues, te venden el sabor de temporada, pero la promoción, pero paga uno y llévate dos, el no sé qué. O sea, ese tipo de cosas que a final del cuento piénsenlo, en una página, en un sistema o en una aplicación, pues todo ese tipo de cosas tiene que ser lo suficientemente dinámico. Y entonces, cuando hablo de proyectarlo, de ser visionario, es justamente que todo este tipo de diversidad de productos, de servicios, de momentos, entre también en estos esquemas, ¿no? Y sin la necesidad de todo el tiempo estar desarrollando, sino que sea lo más parametrizable posible para que todo se pueda hacer muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, ok, pues sí, hay que echarle coco. El ingeniero pone buenos cimientos de un sistema o de una aplicación o de una red o de una base de datos o de lo que ustedes me digan, ¿sale? Ustedes son ingenieros que deben de tener pues esta idea de no arrancarse como locos, sino solamente primero entenderlo, hacer un dimensionamiento, un sizing y ya después comienzo a estructurar, ¿no? Este es un poquito la analogía de construir un edificio altísimo. Un edificio altísimo necesita muy, muy buenos cimientos, muy buenos cimientos. Entonces, para que tú empieces a ver que el edificio empieza a cobrar altura, pues va a pasar un tiempo porque hay que hacer buenos cimientos, ¿vale? Entonces, ese es un consejo a distancia. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, una es ver al usuario, luego hacer todo el decir, pues esto es lo mínimo indispensable, esto es deseable. La proyección de esta aplicación o de este sistema web es esta, pues entonces vamos a ocupar esto. Y aquí viene justamente la siguiente pregunta: ¿qué herramientas existen para desarrollar una aplicación web? ¿Por qué? Porque de este análisis que ustedes realicen, de este análisis, podrán determinar qué herramientas utilizar. Es decir, no todo se soluciona con Python o no todo se soluciona con HTML puro o con JavaScript o no todo se soluciona con Ajax o no todo se soluciona con PHP, sino justamente lo que vamos a ver nosotros es tener toda esta gama de herramientas tecnológicas y entender para qué funcionan, para que justo cuando digas, pues esto tiene esta proyección, necesitamos algo muy robusto para las transacciones, justo para la seguridad, pues entonces tenemos que ocupar cierta tecnología, ¿no? La analogía que les puedo decir aquí es, no todos los antibióticos sirven exactamente para lo mismo, ¿no? Entonces, tiene ahí sus diversidades, las herramientas son diferentes. Entonces, un poquito trabajaremos esta parte como un tallercito en donde experimentaremos con algunas de estas herramientas para que ustedes las conozcan y pondremos un poco de manos a la obra, ¿no? Entonces es ambicioso, pero sí, por eso les decía, vamos a profundizar, ¿no? O sea, vamos a intentar que ustedes se den cuenta que el desarrollo de sistemas web no es HTML y CSS. No. Hay muchas más cosas atrás, ¿vale? Bien. Oigan, les pido una disculpa. La verdad no me dio tiempo de hacer el pago de Zoom que les había comentado la vez pasada y me sigue cortando ahorita los 40 minutos. Entonces, antes de pasar a la siguiente lámina, les pido
somos 42 personas. Les pido, vamos a cerrar esta y nos volvemos a conectar, y prometido que al ratito, mientras veo la novela, pago el Zoom para que ya no se nos vuelva a cortar en las siguientes clases. Entonces, cerramos esta, por favor, y nos volvemos a conectar, ¿sale? Sí, profe. Sale. Es que yo Gracias. ubico el chocolate.